¿Cuántos dicen o han escuchado la frase de que Dios es un Dios de orden? Amén. ¿Sí? Decimos, Dios es un Dios de orden. Por eso le puse como título a este sermón una frase de un célebre personaje que dijo: vístanme despacio que tengo prisa. Napoleón Bonaparte, ¿sí? Un hombre, un francés, en realidad ahí, medio italiano, medio francés, que en su momento dijo: vístanme despacio que tengo prisa. A veces uno podría decir, parece una contrariedad, ¿no? La frase, pero si la analizamos detenidamente, estamos hablando de un orden que este caballero estaba describiendo. Vístanme despacio, tómense su tiempo para hacer las cosas correctamente, porque tengo prisa. ¿A cuántos de nosotros, y nosotros podríamos contarle experiencias personales reales, ¿no? Nos ha pasado que quizás no hemos sabido administrar los tiempos de la manera correcta, nos llegaba la hora que teníamos que tomar un tren, un bus o llegar a algún lugar y así apresuradamente nos terminábamos de cambiar, peinar y alistar a los chicos y agarramos los documentos y salíamos corriendo, y cuando estábamos a mitad de camino nos dábamos cuenta que nos habíamos olvidado, o nos olvidamos me olvidé la llave de casa, me olvidé el pasaporte, no, me dejé encendido el fuego de la comida. Quizás ¿no les habrá pasado alguna vez? Lo desconectamos la plancha. Sí. O nos quedamos pensando, ¿habré apagado? ¿No habré? Sí, nos pasa. Claro que nos pasa. Y indudablemente que eso trae un poco de conmoción, ¿no? Recuerdo en una situación muy particular nuestra, estábamos en una de nuestras tantas mudanzas, ¿sí? Y recuerdo que tuvimos que llamar a una hermana amiga nuestra porque se nos iba el bus para viajar, y teníamos que terminar de guardar todas las cosas que teníamos para hacer la mudanza, que le iban a venir a buscar el día siguiente. Y recuerdo que esta hermana nos vino a buscar en su coche, un coche pequeñito, así que entramos con las pocas valijas que teníamos. Me acuerdo que iba con una guitarra en la espalda, bolso, valija, parecía un arbolito de Navidad. Y entramos en ese cochecito pequeño con los chicos. Y llegamos a la terminal de buses y el bus ya se había ido. Sí, había salido, así que salimos a correr el bus con el coche hasta que lo pudimos pasar en una avenida. Nos paramos 2 calles más adelante, así que cuando lo vimos de lejos ahí hicimos seña y nos paró. Y pudimos subir con todas nuestras cosas, montones de cosas. Pero indudablemente fue un momento bastante alborotador, porque así con todas esas cantidad de cosas entramos al bus, la gente ya estaba sentada, ni siquiera pudimos poner nada abajo de las bauleras, así que se puede imaginar lo que fue ese momento. Y podríamos continuar, aviones, en fin, etcétera, etcétera. Pero bueno, son situaciones, ¿no?, que a veces nos tocan atravesar por una cuestión que podríamos decir que hay situaciones imprevisibles, sin duda que sí. Nos tomamos el tiempo suficiente para llegar a horario, nos subimos al coche, vamos a arrancar, una goma, se desinfló un neumático, una goma, una rueda, no sé cómo le llaman, ¿sí? Tengo que sacar y cambiar la rueda y llegamos tarde, ¿sí? O no sé, situaciones imprevistas que pueden darse que nos impiden tal vez llegar a horario al lugar donde vayamos o realizar determinadas actividades. Pero otras veces tiene que ver con un descuido nuestro, ¿no?, en cuanto a la preparación que nos tomamos hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia, para poder, en este caso puntual estamos hablando de llegar a horario a algún lugar. No vamos a hablar de llegar a horario, yo lo que apunto es al orden, que a veces nuestra vida carece, ¿sí? Y creo que es un punto importante a considerar. La nueva humanidad de la que venimos hablando responde precisamente a un orden establecido por Dios, ¿sí?
Como dijimos, hemos escuchado, hemos dicho y muchas veces hasta lo repetimos, de que Dios es un Dios de orden. Y vemos cómo Dios opera en ese orden desde el principio de la creación. ¿Sí? Vamos a leer algunos versículos. Génesis en capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense que acá vemos una secuencia, ¿no?, donde podemos considerar tres conceptos que tranquilamente se pueden aplicar a nuestra propia vida. ¿Sí? Nos habla de desorden, vacío y oscuridad. Dice que la tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, la oscuridad cubría la tierra. Y fíjense que donde hay desorden, hay vacío. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de vacío, estamos hablando de un vacío de contenido, un vacío de aquellas cosas que verdaderamente son importantes. Y si hay desorden y vacío, por consecuencia hay también oscuridad. ¿Sí? La suma de estas tres cosas da como resultado el caos. ¿Sí? ¿Alguna vez habremos visto quizás personas que su vida es un caos, ¿sí?, un desastre? Muchas veces decimos, esta persona, algunos, en mi país hay un sobrenombre que algunos le dicen iglesia de campo, dice, porque no tiene cura. Esta persona no se cura más, esta persona es inalcanzable. Pero sin duda que cuando vemos una persona que vive en medio de un caos, vamos a ver en su vida desorden. Es tal cual, ¿no? Vemos que hay un vacío existencial en él y que andan por consecuencia en la oscuridad, no saben para dónde ir. ¿Ha conocido a una persona así? Sí, yo he conocido gente de esa manera, ¿sí?, que viven una vida tan desordenada, o sea, no tienen horario, no tienen responsabilidades, no tienen nada. ¿Y para dónde vas? No sé, la verdad no sé qué hacer con mi vida. No tengo nada en claro. Versículo 3 dice, y dijo Dios, haya luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana y fue ese el primer día. Fíjense que lo primero que Dios hace es la luz. ¿Sí? No podemos ordenar a oscuras. No podemos ordenar a oscuras. Es imposible, ¿no? Y fíjense que si seguimos leyendo vamos a encontrar que se repite varias veces que Dios separó. ¿Sí? Separó la luz de las tinieblas, las aguas de los mares, separó. Cuando ordenamos, hermanos, separamos. ¿Sí? Esto lo ponemos aquí, esto otro lo ponemos allí. Nosotros nos mudamos hace poco de piso y todavía estamos en esto lo ponemos aquí, lo otro lo ponemos allí. Porque evidentemente a veces uno no se da cuenta cómo junta cosas, junta cosas, y cuando tiene que mudarse y empezar a acomodar todo de nuevo, Dios mío, ¿no? Madre mía, como dicen algunos, realmente uno se encuentra separando cosas, ordenando cosas, pero sin luz, en medio de tinieblas, es imposible. Nada, yo no me atrevería a ponerme a ordenar mi casa con todas las luces apagadas, porque seguramente sería un desastre. Y dijo Dios que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. Dice, a esta expansión Dios la llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana y fue el segundo día.
Y dijo Dios, que las aguas de abajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de las aguas la llamó mares. Y Dios consideró que esto era bueno. Luego dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas, que den semilla y árboles, que den fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Dios podría haber creado las cosas simplemente con un chasquido de sus dedos. ¿Sí? Porque es Dios. Ahora vemos a Dios creando ordenadamente. Se tomó su tiempo para ir creando todo lo que existe y fue dándole un orden a cada cosa. Dice que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas y den semilla y árboles, que den fruto con semilla, todo según su especie. No dijo que haya vegetación, que haya verde y listo. No. Fue ordenando las cosas de tal manera que pudieran realizarse en un orden. Dice, comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche, llegó la mañana y fue el tercer día. Fíjese que lo primero que Dios hizo antes de crear la vegetación, dijimos que había creado la luz, ordenó y comenzó a crear, pero crea las condiciones óptimas para que la vegetación pudiera desarrollarse de manera correcta. Pone las aguas en su lugar, la tierra en su lugar, los cielos en su lugar, en fin, todo lo que tiene que ver con el ecosistema, y así permitió que la vegetación, las plantas pudieran crecer de manera correcta. Estamos hablando de orden, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Dios es un Dios de orden. Versículo 14, y dijo Dios, que haya luces en la expansión del cielo que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó a la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra, los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche, llegó la mañana, y ese fue el cuarto día. Y seguimos, y dijo Dios, que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo de la expansión del cielo. Y creó Dios los grandes animales marinos, todos los seres vivientes que se mueven y llenan las aguas. También creó todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Vino la noche y llegó la mañana, y este fue el quinto día. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Y así sucedió. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los animales que se arrastran por el suelo, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Por último, luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran en el suelo. También dijo: yo les doy toda la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Miró Dios todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el sexto día. Tremendo realmente es ver la mano de Dios creando. Cómo Dios
en su orden divino, fue poniendo cada cosa en su lugar. ¿Sí? Y esto es lo que Dios hace cuando llega una persona, hermanos. Cuando llega a la vida de una persona, trae orden. ¿Cómo? Acomodando nuestras prioridades, dándole orden a nuestra vida. ¿Sabe que la creación, de acuerdo a lo que venimos leyendo, responde a un orden perfecto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la creación es la expresión visible de la naturaleza de Dios. Cuando uno ve la creación, puede ver la naturaleza de Dios expresada. ¿Sí? Por eso decimos que es un orden perfecto. Si tenemos la nueva naturaleza o la naturaleza de Cristo en nuestras vidas, no puede, hermanos, coexistir el desorden y el orden. Siempre, como decimos, se va a manifestar lo que predomina, lo que nos gobierna. ¿Sí? ¿Dónde se establece el orden divino en nuestras vidas? Y a partir de la cruz. Porque antes de la cruz, la humanidad era una cosa. Después de la cruz, la humanidad es otra. Ahora, este orden del cual estamos hablando debe reflejarse en nuestras vidas. Porque es una característica de la nueva humanidad, estamos diciendo. Por ende, ese orden tiene que manifestarse. Si nos gobierna la nueva naturaleza, habrá en nuestras vidas un orden, ¿sí? Una vida sin gobierno es una vida llena de desorden. Y lo podemos ver. Aquella persona que no se sujeta, no se somete a la autoridad del Señor. No estamos hablando de la autoridad de una persona. Una persona que vive como quiere, que vive a su forma. Sin duda va a terminar en una vida llena de desorden. Porque, ¿qué es lo antónimo, lo contrario a confusión? ¿Qué les parece? Claridad. ¿Qué otra cosa? Orden. Sí. Conocimiento. Ajá. Anímese, diga, hable. Paz. Así nos sacamos un poco el frío, que los veo muy quietitos ahí. Claro, está claro, sí. Tener orden también. Porque si tengo orden, pues no me voy a confundir en las cosas, ¿no? Obviamente lo que voy a decir es muy obvio, ¿no? El orden no es desorden. Es muy, muy obvio. Ahora, todo lo opuesto al orden no procede ni proviene de Dios. Todo el desorden viene de una vieja naturaleza que vivió y vive independiente de Dios. ¿Alguna vez habrá escuchado decir alguna persona que tal vez lo hemos invitado a conocer la congregación, o le hemos hablado de Dios intentando plantearle el plan de salvación, y nos dice: no, mira, está bien, me parece muy bueno lo que vos me decís, pero no, por ahora yo quiero vivir mi vida, ser libre, ya me llegará el tiempo. Y fíjense que es una falsa libertad la que vive la persona fuera de Dios, fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque los que nosotros vivimos, y hoy lo leía mi esposa, en otro tiempo nosotros vivíamos, dice la palabra, en nuestros delitos, en nuestros pecados, atados a una naturaleza pecaminosa, a la naturaleza de pecado, que nos llevaba cautivos a vivir de una forma
que a nuestro parecer era ser libre, pero en realidad éramos prisioneros. Entonces, la verdadera libertad no está en no someterse a Cristo, sino precisamente todo lo contrario, a rendir nuestra vida al Señor, porque verdaderamente Él es el que nos hace libre. Conocerán la verdad es Cristo, y seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿cuánto orden y cuánto desorden hay en nuestras vidas? Nadie me diga, simplemente estamos evaluándonos, ¿no? Yo no sé cómo será cada uno de ustedes, pero quizás uno llega a la casa y se quita la ropa y la deja arriba de una silla, y entonces ya se cambió, se pone ropa de casa, entonces ahí para hacer la comida y estar, y bueno, al día siguiente uno tiene que hacer otra cosa, y volvió, y cuando volvió agarró, se había puesto otra ropa, entonces la puso ahí arriba, dice, bueno, después la acomodo, y uno se pone a hacer otras cosas y tiene tantas obligaciones que ese después no llega, ¿no? Y por ahí pasa una semana y nos encontramos con que la silla tiene así de ropa, una pila de ropa, ¿no? ¿Por qué? Porque el después a veces no llega a tiempo, nos pasa, ¿sí? Y somos a veces un poco desordenados. Pero mi idea no es quedarnos ahí en lo superficial, sino poder profundizar un poco más. Profundizar un poco más en cuanto al desorden interno que puede haber en nuestras vidas. Sabe que hablábamos de que el desorden termina en caos. Y si bien puede parecer un extremo, pero tenemos que poder evaluar un poco nuestras vidas. Santiago 3:13 dice lo siguiente: si ustedes son sabios y entendidos en los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. ¡Wow! Fíjese cómo la palabra liga a desorden con maldad. Sin embargo, dice, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Cuál es la característica de la vieja humanidad? Precisamente el desorden. ¿Sí? Y como dijimos, ese desorden está ligado a la maldad. No es simplemente dejar cosas en cualquier lado, fuera de su sitio, sino que se trata de una naturaleza, algo que es mucho, mucho más profundo. ¿Qué significa la palabra desorden? Porque yo digo, sos un desordenado. ¿Por qué estoy diciendo? Y porque dejé las medias tiradas por acá, los calcetines, no sé cómo le llaman, ¿sí? Y dejé un pantalón por allá y una camisa por acá y la taza la dejé. Sos un desordenado. Sí, pero vayamos más profundo. La palabra desorden significa inestabilidad, conmoción, confusión y tumulto, totalmente opuesto a la paz. ¿Sí? Repito, significa desorden, inestabilidad, conmoción,
confusión y tumulto, totalmente opuesto a la paz. Quisiera que me acompañen a ver algunas evidencias que podemos tener, ¿no? Y que van a marcar de alguna manera el desorden en nuestras vidas. El primer síntoma que muestran desorden en nuestra vida son las prioridades erróneas. Y fíjese que permanentemente somos condicionados y bombardeados por el sistema de este mundo para generar en nosotros prioridades. Veíamos un programa, un documental hace un par de noches con Franco, de cómo las empresas, y hablaban ex empleados de diferentes importantes empresas comercializadoras, como Amazon, por ejemplo, y Shane, y bueno, empresas multinacionales. Empleados que estuvieron y que dejaron de trabajar en puestos muy importantes como gerencias y jefes de áreas, en fin. Y ellos mismos confesaban cómo se manipula a la gente para generar expectativas, para generar ansiedad, para generar deseos de tener y de tener. ¿Sí? A veces decimos, ¿para qué tengo 15 pares de zapatillas, 10 pares de zapatillas y con 2 me es suficiente? Pero a veces nos encontramos sin darnos cuenta en ese círculo vicioso de querer priorizar cosas que en definitiva son pasajeras, temporales y que en verdad no necesitamos. Primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus deseos, malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y fíjense que las prioridades son una cuestión de orden. Estábamos hablando hasta hace poquito tiempo que comenzábamos el año de poder planificar nuestras metas para este año. ¿Sí? Poder pensar en qué cosas queremos alcanzar a lo largo de este 2025. Y en base a nuestras prioridades, seguramente vamos a haber escrito, si es que lo hicimos, cuáles son esas metas. Ahora, como dijimos, las prioridades es una cuestión de orden. Cuando necesitamos o intentamos administrar una familia, también debemos establecer prioridades. ¿Sí? Yo recuerdo cuando era chico y quería tal cosa o comprarme tal otra, mi mamá me decía, no, hay que esperar. Tal vez yo no lo entendía en ese tiempo. Hoy ya estoy un hombre casado, con 32 años de casado, todavía sigo aprendiendo, pero necesitamos poner o establecer prioridades para poder establecer una familia de manera razonable, ¿sí? Y nuestras prioridades, hermanos, van a depender de qué cosas amamos más o menos. Hay personas, como hablábamos el domingo pasado, que tienen tanta pasión, hablábamos del fútbol, ¿sí? ¿Cuál es su prioridad? El fútbol. Y nos encontramos con personas que fueron capaces de renunciar a su trabajo, de vender su coche, todo por una prioridad. ¿Cuál era su prioridad? Poder ir a ver a su equipo favorito. Entonces, cuando su prioridad está lo cual cosa, uno va a invertir tiempo, uno va a invertir dinero,
uno va a dejar de hacer cosas por poder alcanzar ese objetivo que se trazó. Por eso decimos que le vamos a dar prioridad a aquellas cosas que más amemos. Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo primero en mi vida? ¿Qué es lo más importante en mi vida? Por eso me voy a esforzar. No, porque yo quiero dejarle a mis hijos una herencia, entonces me mato trabajando para poder dejarle un poco de dinero en el banco. ¿Mi prioridad cuál es? Dejarle algo a mis hijos. Ahora, Juan dice, no amen al mundo. Y cuando se refiere al mundo sabemos que no se refiere a personas, sino que se refiere al sistema de este mundo. Tampoco estamos diciendo que no podemos tener nada. No, por supuesto que no. Porque nosotros trabajamos, nos esforzamos y nos merecemos unas vacaciones, nos merecemos un buen pasar en nuestra casa, estar cómodos. Dentro de la medida que podemos, lo hacemos. Y si no, esperamos a ver cuándo lo podremos hacer. O sea, la Biblia no nos dice que no. Simplemente estamos hablando de cuál es nuestra prioridad. No amemos al mundo, dijo Juan, ni al sistema de este mundo. Y fíjese que cuáles son las cosas que este mundo trabaja, sobre cuáles cosas. Los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Cosas que el mundo permanentemente está batallando para tratar de seducirnos en esas áreas y llevarnos cautivos. Hay personas, nosotros veíamos en este documental, desesperadas por querer comprar y comprar y comprar y comprar. Pero si no lo necesitan, no importa. Había una mujer que decía, renové todo mi armario, tiré toda esa ropa y fui y compré toda ropa nueva, ¿verdad? Con bolsas de Zara. Y qué lindo que es estrenar ropa nueva. Pero ¿cuánto le dura? A esa gente le dura nada, hermanos. A la semana siguiente vieron algo que les gustó más y van desesperadamente a querer tenerlo. Obviamente que tiene que ver en la mayoría de los casos como poder adquisitivo, otros no, hay otras personas que se endeudan para poder tener lo que tanto desean, ¿sí? No amen al mundo, la codicia de nuestros ojos, la arrogancia de la vida. Yo trabajo y como yo trabajo me lo merezco. Y no estamos diciendo de que no, por supuesto que sí nos merecemos. Pero no puede ser ese nuestro norte, lo que rija nuestra vida, ¿sí? Como hablábamos recién de la codicia de nuestros ojos. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos en nuestra vida para determinar nuestras prioridades? Creo que sería una buena pregunta para hacernos. ¿En base a qué yo determino mis prioridades, ¿no? ¿A qué le doy más o menos importancia? Fíjese lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y qué me está hablando este pasaje? De los parámetros netamente humanos. Porque hay caminos que al hombre le parecen. A mí como hombre me parece que está bien. Yo recuerdo haber dicho en un congreso de la familia un dicho que se dice y se conoce creo que en muchos países, que dice que cada casa es un mundo. Cada familia es un mundo. Y no debería ser así. ¿Sabe por qué es así? Porque cada uno aplica su propio criterio, lo que a él mejor le parece. Ahora, si todos aplicáramos lo que la Biblia nos enseña, sería muy diferente. Tendríamos una sola forma
aplicada de diferentes maneras. Pero no habría, cada casa es a su manera, a su forma, es según a su criterio. Por eso hay caminos que al hombre les parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Los parámetros humanos no nos dan la garantía, hermanos, de que las decisiones que vayamos a tomar realmente sean las adecuadas. Isaías dice, como son más altos mis caminos y mis pensamientos, dice Dios, así que sus caminos, ¿no? O sea, Él está por encima de todo. Cuando dice que ese camino termina siendo camino de muerte, obviamente sabemos que no nos estamos refiriendo a una muerte natural, sino a una muerte espiritual. Porque todo lo que no procede de Dios, hermanos, carece de vida. Y si carece de vida, trae como consecuencia confusión, trae caos, trae muerte. No tiene que ver con que si es bueno o malo, sino de dónde procede. Fíjense que en el huerto del Edén estaba el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, pero también estaba el árbol de la vida. ¿Sí? Entonces, a veces vivimos nuestra vida cristiana conforme a qué parámetro, al árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto está bien lo que estoy haciendo o está mal lo que estoy haciendo? Vivimos toda nuestra vida cuestionándonos, ¿habré hecho bien? ¿Habré hecho mal? ¿Por qué me pasa esto? Seguramente hice algo mal. ¿Alguna vez pensó así? Sí, yo también. Ahora, cuando nosotros vivimos bajo el parámetro del árbol de la vida, yo como del árbol de la vida y no del conocimiento del bien y del mal, mi vida se rige por el árbol de la vida, ya no tiene que ver con que si está bien o está mal, sino ¿es lo que Dios quiere? ¿Es lo que el Espíritu Santo me está guiando a hacer? ¿Ven la diferencia? El árbol de la vida produce vida en nosotros, llevándonos precisamente a eso, a vivir bajo ese parámetro. Y bajo ese parámetro yo pongo mis prioridades. Ya no si está bien o está mal, sino es si Dios quiere. ¿Cuál es su voluntad para mí? No tiene que ver con lo bueno o lo malo. Por eso debemos dejar de poner como parámetro, hermanos, todo lo que tenga que ver con el árbol del bien o del mal, ¿sí? Sino poder alimentarnos del árbol correcto. Ahora, ¿cuáles son las prioridades de la nueva naturaleza? ¿O cuáles deberían ser? ¿Sobre qué decidimos? ¿Qué parámetros nos fundamentamos? Vamos a continuar con este tema por unos domingos más, seguramente. Así que algunas cosas van a quedar pendientes. Lo voy a dejar un poco con ganas. Pero vamos a continuar con la segunda evidencia. Habíamos hablado de la primera evidencia. ¿Cuál era la primera evidencia que vimos? A ver, ¿se acuerdan lo que dijimos? Prioridades erróneas. Prioridades erróneas. La segunda evidencia, en este caso, tiene que ver con una vida en un permanente conflicto. ¿Sí? Imaginémonos estar en un río. Algunos tuvieron la oportunidad de nadar en el río de aquí, del Malecón. Allá lo tenemos al pez gemán. Imaginémonos nadar en un río. Vieron que nadar en un río, si uno va a favor de la corriente, es muy fácil, porque el agua es como que lo va llevando, ¿no? Ahora, imaginémonos
intentar nadar en contra de la corriente y verdaderamente debe ser muy cansador, ¿no? Sin duda que si perdemos la fuerza, el río nos va a llevar, porque estamos intentando ir contra corriente. Y a veces nos encontramos, hermanos, en la vida queriendo hacer una cosa, ¿no? Y aunque siento que no es lo correcto, digamos que lo hago igual. No estoy seguro de que sea correcto, pero es lo que yo quiero. Y eso sin duda que nos ha pasado y espero que no nos pase, pero sin duda que nos ha pasado. Ir en contra de lo que a veces uno sabe. A veces fuimos a pedir un consejo y hicimos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo consideré que no, que así no es. Entendí que así no era. En definitiva, hice lo que yo quería hacer, ¿sí? Y no lo que la palabra tal vez nos estaba aconsejando. Y fíjense qué tremendo, ¿no? Porque aquí vemos de que el orden está íntimamente ligado al gobierno, a lo que nos gobierna. Hebreos 10:5 dice lo siguiente: por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como está escrito en el libro, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacen, ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofreciera. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Si hoy estamos aquí, hermanos, es porque en Cristo nunca hubo un conflicto con obedecer a Dios. En ningún momento Jesucristo se le cruzó por la cabeza discutir lo que Dios le estaba pidiendo. Nosotros nos damos el lujo muchas veces de decir: a mí me parece que no es así. La verdad, no creo que sea tan así como dicen. A pesar de que lo podemos leer, aún así nos vemos en el derecho de poder cuestionar a Dios, cuando Jesús, desde su propio nacimiento, sujetó su vida a la voluntad de Dios. Jamás, nunca jamás hubo en él una lucha por obedecer. Él no se preguntaba si era bueno o si era malo. Ya no pasaba por si le gustaba o lo hacía sentir bien o lo hacía sentir mal. Su preocupación era la voluntad de su Padre. Amén. Efesios 2 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por propia voluntad, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Si no hay cambio de gobierno, no hay evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque el evangelio es gobierno y no es anarquía. El evangelio responde
al señorío de Cristo. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, dice, confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. ¿Qué es lo que nos pide nuestro Dios? Reconocer a Cristo como nuestro Señor. No hay evangelio si no hay un cambio de gobierno. Si yo no le cedo el gobierno a Jesucristo, no hay evangelio que valga. No va a hacer efecto en mi vida. Porque Dios no es un mago, hermanos, que viene con una varita de mágica y transforma nuestras vidas. Necesitamos permitir su gobierno en nosotros. No podemos decir una cosa y hacer la otra, hacer todo lo opuesto a lo que estamos hablando, a lo que estamos diciendo. No podemos poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y muchas veces vivimos de esa manera y pretendemos de que todo esté bien. Es más, cuando vemos cosas que tal vez no salen del todo bien, nos preguntamos, pero ¿por qué tengo tanto caos en mi vida? ¿Qué está ocurriendo? Y pretendemos de que orando Dios resuelva todos nuestros problemas. O sea, vivo como quiero y que las consecuencias se ocupe Dios, se ocupe el Señor, que Él se haga cargo. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Pregunta que nos confronta, hermanos, ¿sí? Voy a decirles a quién se parece todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Dice, se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. ¿Sobre quién edificamos? ¿Sobre qué edificamos? ¿Sobre nuestra opinión? ¿Sobre nuestro parecer? ¿Lo que nosotros vemos? ¿Lo que nosotros sentimos? ¿Lo que hemos escuchado? ¿O lo que Dios dice en su palabra? La tercera evidencia que podemos ver es el gobierno del alma, o como la Biblia lo describe, una vida sensual. Y la verdad que yo era de los que pensaba que sensualidad estaba ligada directamente a la sexualidad, ¿sí? Un baile sensual, he escuchado muchas veces. Pero fíjese que la palabra sensual en las Escrituras tiene otro sentido y tiene que ver con el gobierno de los sentidos. El sensual es el que se maneja o está gobernado por sus sentidos. Podríamos decir el alma. Dentro del alma tenemos nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? El oído, el tacto. ¿Qué más? ¿Sí? Yo, quizás es una palabra más actual, pero al sensual lo he escuchado mencionar como el almático, el que se maneja por el alma, ¿sí? Hoy siento y mañana no siento, porque hoy estoy bien, me siento bien, hoy Dios me habló,
mañana Dios no me habló. Hoy la reunión estuvo, wow. El domingo pasado no, la verdad que no se sentía mucho Estuvo medio apagado el culto, decimos, ¿no? El culto, estuvo medio flojito el culto, qué sé yo, no sé. Nos manejamos por lo que sentimos. Ahora, por más que yo no sienta a Dios, ¿Dios está o no está? Sí está, claro que está. Sí está. Por más que yo no escuche que Dios me habla, ¿la palabra nos habla? Por supuesto que nos habla. Entonces, no podemos guiarnos por la vida del alma, por lo que el alma dice, porque entonces terminaremos teniendo una mirada totalmente errónea. ¿Sabe que cuando Dios crea al hombre, y lo hemos charlado esto ya en otra oportunidad, lo concibe espíritu, alma y cuerpo? ¿Sí? Un cuerpo que hizo del polvo de la tierra, un alma y un espíritu que le dio vida. Ahora, el alma nunca fue diseñada por Dios para gestionar lo espiritual, para encargarse de la parte espiritual del ser humano. Para eso está el espíritu. El alma tiene que ver con lo que mencionábamos, ¿sí? En parte, todos nuestros sentimientos, toda nuestra inteligencia, todo lo que tiene que ver con el alma, ¿sí? Está ahí adentro. Pero el alma no puede gestionar lo espiritual. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, muere espiritualmente. Entonces, ¿qué hizo el hombre, el ser humano? Su alma comenzó a tratar de gestionar lo espiritual. Y es imposible. Imposible. Por eso encontramos personas con tantos conflictos internos. ¿Sí? E inclusive hasta hermanos en la fe que tienen tantos conflictos en su interior porque pareciera que interactúan entre el alma y el espíritu a ver quién, y uno opina y el otro opina, y entonces nunca terminan de definirse. Porque el alma no está capacitada para poder desarrollar, para poder gestionar lo espiritual. Judas 1:3 dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Estas personas, dice el versículo 12, son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en festejos las comidas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Estos individuos son refunfuñadores y criticones. ¿Entiende la palabra refunfuñar? ¿Sí? Quejosos. Viven todo el tiempo quejándose. ¿Sí? Son criticones. Yo las cosas yo las haría de esta manera. Me parece que las están haciendo. Se dejan llevar por sus propios malos deseos. Hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Pero ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán sus propias pasiones.
Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Cuando somos guiados por lo que sentimos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que percibimos, se nos llama sensuales. Siempre los sentidos naturales nos van a llevar a un camino que no es de vida, sino de muerte. Siempre. Cuando nos guiamos por nuestros sentidos, estamos mostrando un signo de desorden. Y algunas características que Judas describe de estas personas, por ejemplo, dice que pervierten la gracia. Pecan porque viven en la gracia y Dios les perdona todo. El egocentrismo, buscan lo suyo propio y su propio placer. Aparentan lo que no son, porque dice que son nubes sin agua, árboles sin fruto. Gálatas 5:24 dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Debemos ser guiados, hermanos, por el Espíritu Santo y no por nuestra propia voluntad. Si permanecemos en ese estado de desorden, llegaremos al extremo de vivir una confusión. Como dijimos, en el principio la tierra era un caos. Estaba desordenada y estaba vacía y en tinieblas. La confusión generalizada es un caos. ¿Por qué? Porque en la confusión vamos a encontrar tinieblas, vamos a encontrar oscuridad, porque cuando estamos en esa situación no sabemos para dónde ir o qué hacer. Encontramos inseguridad, inestabilidad, incertidumbre. ¿Qué es lo único que nos da seguridad, hermanos? ¿Cuál es la única garantía? ¿Qué hombre sobre el planeta, sobre la Tierra, nos puede dar alguna garantía? Ninguna. El pastor, tráiganme al pastor más famoso, más reconocido mundialmente, que Dios lo haya usado con los milagros más impresionantes. Puede fallar, porque es un hombre. Es más, va a fallar seguramente, porque es un hombre, un ser humano, como cualquiera de nosotros. Entonces, ¿en dónde está mi seguridad? Pura y exclusivamente en Él. ¿Cómo proyecto mi vida? ¿Cómo encuentro orden en mi vida? Priorizando las cosas de acuerdo a Dios y no a nuestros parámetros. Mis hermanos, los dejo toda esta semana pensando en esto, ¿sí? El próximo domingo vamos a continuar con el tema del orden, porque entiendo que necesitamos establecer no solamente orden en nuestras vidas, sino también orden en nuestra congregación como iglesia, orden en nuestras familias, en fin, es un tema que necesitamos profundizar. Seguramente vamos a escuchar y hemos escuchado cosas que ya sabemos, pero es bueno poder refrescarlas y de esa manera poder seguir trabajándolas, que tanta falta nos hacen. Amén. Amén. ¿Qué les parece si oramos, nos ponemos en pie